Bueno, te presento los nuevos auriculares Space One de Soundcore. Anker ha querido contar conmigo para que puedas descubrirlos junto a mí y de verdad que es que no me puede hacer más feliz. Yo los he elegido, como ves, en color arena con toques dorados y te prometo que son más bonitos en persona que en cámara. A priori ya se ve, el diseño es un tanto distinto a lo que normalmente tenemos en la mente, como un rollo los Sony o similar, pero no me disgusta. Creo que son muy elegantes, sobre todo en este color, yo creo que lo potencia, y los detalles están súper cuidados. Como ves, trae el cable para conectarlos al ordenador en caso de que quieras, pero ojo, en el color del dispositivo. Supongo que si eliges el azul, el cable será azul, no lo sé. Eso es un toque que me ha gustado mucho. Y luego, para cargarlo, como ves, va con tipo C, cosa que se agradece. Y esto me encanta. Trae una bolsita para transportarlos, pero en el color arena, y es que no puede ser más bonita. Bueno, han pasado un par de días desde que los abrí y los he estado poniendo a prueba y la verdad, te lo confieso, me gustan un montón. Sobre todo quiero destacar la comodidad, porque yo que tengo la cabeza muy pequeña y bueno, ya veis cómo me quedan, parezco un marcianito. Madre mía, no oigo nada. Cuando me los pongo, se me adaptan perfectamente al contorno de mi cabeza y después de estar horas con ellos puestos, trabajando, editando, se me hacen súper cómodos. No me los siento pesados, ¿sabéis? No sé, la verdad es que eso es un puntazo, sobre todo para el uso que yo le quiero dar, que es básicamente productividad y poder editar con ellos, bueno, pasar muchas horas trabajando con ellos. Pero vamos a la chicha, porque yo sé que os interesa. ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde los puedo conseguir? Si vais a Amazon los podéis encontrar, de hecho el enlace que tendréis en la descripción es de Amazon. Y su precio es lo que para mí es más sorprendente, y es que bueno, son 99 euros, 99,99, vaya, 100 euros. Y la verdad es que me sorprendió bastante al saber el precio porque, a ver, si ahora yo te digo que pienses en unos auriculares similares a estos, sabrás, y a lo mejor lo sabes porque los has comprado, que el precio no tiene nada que ver. Os voy a contar la característica principal de estos auriculares y por qué me sorprendió entonces el precio, y es la cancelación de ruido adaptativa, que precisamente es por lo que yo elegiría unos auriculares de este estilo. Yo lo he puesto a prueba en mi estudio. Y tú dirás, ¿y ahí se nota? Bueno, tengo un ventilador que hace mucho ruido. Real que este es el ambiente que tengo cuando estoy trabajando en el estudio. Y como verás, muy agradable no es. Y es que trabajar sin ventilador no es una opción porque os prometo que mi estudio es un horno y necesito ese ventilador sí o sí. Entonces, yo me pongo esto para trabajar, hago así. Bueno, es que de hecho, es que aunque no los enciendas ya se nota ese aislamiento, pero tú los enciendes, activas el modo de cancelación de ruido y os juro que no oigo el ventilador, y eso para mí es un puntazo. Y obviamente si luego ya me pongo a editar con mis músicas o me pongo a escuchar música, es que te aíslas totalmente. Pero si te soy 100% sincera, yo la gran mayoría de veces lo utilizo sin música, simplemente para que me aísle, sobre todo de ese ruido molesto del ventilador, pero también para no escuchar vecinos y cosas así. Así que para todos aquellos que me seguís, que estéis estudiando una carrera, un máster, un posgrado en el instituto y no os concentráis, tenéis un ruidito ahí molesto, esto es vuestra salvación, os lo juro. Yo te recomiendo que cuando los adquieras descargues esta aplicación para poder configurarlo, porque así podrás sacarle todo el provecho. Por ejemplo, desde aquí puedes activar el modo que prefieras, si quieres cancelación de ruido, normal o modo de transparencia, que digamos que deja pasar el ruido, ¿vale?
Un detalle chulo es que puedes personalizar los botones, bueno, mejor dicho, el botón que tiene arriba del todo. Por ejemplo, yo tengo puesto que cuando le hago un toque pasa de cancelación a transparencia y eso a mí me va genial como atajo. Pero lo mejor para mí es que obviamente, a ver, son auriculares. ¿Y para qué sirven? Pues para escuchar música. Pues estos tienen un audio de alta calidad y de esta forma las canciones se escuchan con 3 veces más detalle que otros auriculares. Y desde aquí puedes crear un perfil de ecualización único para ti a través de un test súper rápido de audición que ya ves que yo lo hago en 0, No sé, a ver, son mis primeros auriculares así grandes con cancelación de ruido, así que no os puedo hacer ningún tipo de comparativa con otros modelos de otras marcas. Por lo tanto, siendo mis primeras impresiones, no solamente con estos auriculares, sino como digo, por ser mis primeros auriculares que tienen todas estas funcionalidades, yo estoy muy contenta. También te digo que este vídeo no es ninguna review ni nada de eso, simplemente quería enseñártelos como te enseño otros dispositivos. Y también que sepas pues un poco qué opino yo también de ellos, porque seguro que has visto otros creadores ya hablar de estos auriculares. Para los que os gustan los tecnicismos, me he apuntado aquí un par de cosas referente a la batería. Y es que tiene 40 horas de música sin descanso con la cancelación de ruido activada y si la desactiváis tiene 55 horas. O sea que genial, sobre todo para el uso que os digo que yo le voy a dar, que es básicamente para trabajar y para productividad. Y yo soy un desastre para el tema de los cargadores. Siempre pienso que está todo cargado o que se carga mágicamente y yo siempre voy a un dispositivo y pretendo que esté cargado, entonces que esto tenga una batería bastante buena a mí me ayuda mucho. Y algo que me encanta y que quiero contarte también es la conectividad con los dispositivos. Obviamente se conecta con nuestros dispositivos de Apple, ¿vale? Eso creo que era obvio, pero lo que me gusta es que, por ejemplo, yo, lo que os he dicho, yo estoy editando el vídeo que estás viendo ahora mismo, ¿vale? Pues yo me los pongo y automáticamente cuando yo los enciendo se me conectan ya pues para escuchar el vídeo, ¿no? Lo que estoy editando. Pero si, por ejemplo, luego cojo el iPhone, estoy cerca, cojo el iPhone, voy a Stories y activo el sonido, se me conecta con el audio del iPhone. Son cosas que, por ejemplo, me pasa con los AirPods, los que tengo los pequeñitos, y que me he acostumbrado un montón a esa funcionalidad, así que sepáis que estos de aquí también lo hacen. Y por cierto, conectarlos a un dispositivo es súper sencillo, simplemente tienes que mantener pulsado el botón de encendido, se enciende el Bluetooth y aparecerá en el dispositivo donde lo quieras conectar. Y obviamente estoy dando por hecho que sabes que para que pase esto que te acabo de decir de irte conectando a dispositivos, primero tienes que enlazarlos, obviamente. Y hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Sé que ha sido un vídeo un poco extraño, pero tenía muchas ganas de hablaros de este producto porque, como os digo, llevo ya unos días utilizándolo. Me lo habéis visto también por Instagram, estaba muy contenta con ellos y nada, quería traeroslo así porque me preguntasteis de dónde eran y la verdad es que os juro que estoy súper contenta. Yo pretendo darle un uso más profesional en ese sentido, más de productividad. Y realmente estos días que lo he estado, como te he dicho al principio del vídeo, poniéndolos a prueba, ha sido prácticamente para eso, para ocasiones muy normales, muy cotidianas, muy de mi uso del día a día. Por lo tanto, no os puedo hablar en profundidad, no me los he llevado de viaje, no sé cómo suenan en un avión, pero lo que sí que os puedo decir es que están preparados justamente para ese tipo de situaciones, para ir a trabajar, por ejemplo, a una cafetería o en el tren o en el avión. Por lo tanto, yo me fío y supongo que también funcionarán súper bien. Nada, os dejo el link en la descripción por si queréis cotillearlo, ya sabéis que los podéis conseguir en Amazon por 99 euros, que está un precio sinceramente muy bien por lo que es. Y nada más que deciros, mil gracias por ver este vídeo en concreto, por apoyarlo, que ya sabéis que hay muy pocos patrocinados, pero cuando un vídeo es patrocinado también agradezco mucho el apoyo. Os dejo por aquí un par de vídeos más así de unboxing ASMR que sé que os gustan un montón, por si queréis cotillear otros productitos. Y nos vemos, pues en nada, en un par de días con otro vídeo que espero que te guste también muchísimo. Un besito. ¡Mua! ¡Chao!